a Conversaciones de Fe. Yo soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos presentando ahorita un tema muy fuerte, un tema que creo que mucha gente quiere saber más, es el tema de la guerra espiritual. Es un tema que tiene mucha controversia, que tiene polémica y a veces no sabemos muy bien cómo movernos en lo que es la guerra espiritual. Entonces vimos en el programa anterior que hay tres tipos de cristiano, de creyente. Es el creyente derrotado que acepta que, bueno, en esta tierra vamos a sufrir. Hay el creyente militante que cree que siempre tiene que pelear y que su vida está en contra del diablo todos los días o lo más posible. Y hay la tercera posición, que es la posición que nosotros declaramos como la correcta. Es el cristiano que vive en su triunfo, en el triunfo de la cruz, que ha recibido esta obra y que vive desde su posición de hijo en los lugares celestiales. Es lo que empezamos a ver en el programa anterior. Y este programa vamos a dedicarnos un poco a ver quién es nuestro enemigo. Es muy importante conocer nuestro enemigo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, no ignoren sus maquinaciones, ¿verdad? Tenemos que saber cómo trabaja, cómo se mueve, de dónde viene, quién es, etc. Y voy a empezar con unas citas, porque ¿quién nos puede explicar bien quién es el diablo o Satanás o demonio o cómo lo quieres llamar? Bueno, pues la Biblia es muy clara y tenemos varias descripciones de nuestro enemigo. Y vamos a empezar con Ezequiel. Ezequiel 28, en el versículo 12, y va hasta el 16, nos está hablando de Satanás. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esa es la primera cita que tenemos ahí, hablándonos de Satanás. Qué tremendo, un ser perfecto, hermoso, probablemente un extraordinario músico, ¿verdad? Que se movía, dice, entre las piedras de fuego. Está hablando ahí de las estrellas, que iba ahí de un lugar a otro, no se podía mover por toda la creación. Era un ser libre, no solamente muy hermoso, además muy bien decorado, esmeraldas, oro, etcétera, ¿no? Un querubín, un protector, ¿verdad? Y un momento dado entró la iniquidad en él y fue su fin. Terminó muy mal y todavía le va a ir peor. Sí. Esa es la descripción de Ezequiel. Una visión que Ezequiel tuvo. Isaías tuvo una visión de Satanás también. Y lo habla ahí en el capítulo 14, del 12 al 14, dice, y ahí vemos la segunda parte de la vida de Lucifer finalmente, porque no era Satanás hasta que se reveló. Satanás significa adversario.
No era el adversario en el principio, era Lucero o Lucifer. Y dice ahí Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí vemos el aspecto feo de Lucero, de Lucifer, orgulloso, pretencioso, arrogante. Entró la avaricia en él. Quería tener lo que no tenía, quería tener. Ya Exacto. tenía todo, pero quería más. Quería tener lo que solo Dios tenía. Y quería entonces hacerse o ser semejante a Dios. Es un sentido de... La verdad es que no tenía por qué haber anhelado eso. No. Había algo que le pertenecía y le pertenece y le seguirá perteneciendo solamente a Dios y nadie lo va a poder tener. Pero en el momento que empieza a entrar la avaricia, ¿no? ¿Y qué sería si yo también tengo? ¿Y qué pasaría si yo también hago? ¿Y qué pasaría si yo también me siento en este lugar? ¿Y qué pasaría? ¿No? Y Sí. yo me imagino que empezó a dar vueltas todo eso, porque recordemos que Lucifer es un ángel. Sí. Fue un ángel santo, fue un ángel de Dios, y tenía alma, tenía emociones, tenía pensamientos y obviamente decisión. Sí, claro que sí. Entonces, todos estos sentimientos empezaron a entrar por avaricia, que da lugar a una rebeldía imperdonable, y por eso cae. Sí. Porque Dios no puede soportar la rebeldía en nadie. No, en nadie. Y cuando cae y se separa de Dios, todo lo bueno que había en él, todo lo bonito que había en él, empieza a desaparecer. Sí. Entonces se convierte en un ser espantoso, tonto, Sí, claro. sin visión, sin creatividad, sin nada. Todo lo que tenía es porque Dios se lo había dado. Sí. Sí, claro. Y de pronto... Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, estos dos versículos nos hacen una cosa. Nos confirman que sí hay un diablo. Porque todavía hay gente que cree que no. Que no, eso es un invento. No, existe. Eso es la prueba que existe. Jesús también mencionó el diablo. Dijo, yo lo vi caer como rayo. Muchas veces. No, entonces sí sabemos que existe. En el Antiguo Testamento se menciona más de 35 veces, en el Nuevo Testamento otro tanto, Sí. y Jesús en los Evangelios Sí, más claro. de 15 veces habló del diablo, Sí, claro. directamente. Tenemos que Entonces, creer que existe. Claro que existe. Bueno, si somos cristianos y creemos en la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos arrancar esas páginas No. que hablan de Del el enemigo. diablo, Satanás, Sí. el príncipe de este mundo, Claro. la serpiente, etcétera. El dragón, todo eso. ¿no? Entonces, sí existe, no existió siempre como es ahorita, por eso hubo este cambio de nombre, es una cosa que Dios siempre hace cuando hay un cambio en nuestras vidas, también como cambió a Abraham, de Abraham a Abraham, etcétera. Entonces, Él lo cambió en adversario, lo llamó Satanás, y Él está ahorita en este mundo con los derechos que le quedan sobre los que no están en Cristo Jesús, tratando realmente de destruir lo más posible en esta tierra. Es amargado, imagínate que él vivió en la luz tremenda, ¿verdad? Era en este reino tan impresionante de Dios con toda la gloria, y acaba por su error, por su orgullo, siendo el rey de las tinieblas, quiere decir de la ausencia de todo lo que tenía. Y realmente estamos hablando de dos reinos, porque está el reino de Dios, Sí, el reino de la luz, y está el reino de Satanás o el reino de las de tinieblas. las tinieblas. Y todo lo que estamos viendo que sucede en este mundo hoy en día es Satanás queriendo
destruir el reino de Dios. Sí. Porque Está lo ahí con odia. coraje. Satanás odia a Dios y odia Exactamente. todo lo que Dios ama. Exactamente. Entonces, esa es la lucha. Qué Y a veces tremendo. nos preguntamos, ¿y por qué las catástrofes? ¿Y por qué las situaciones? ¿Y por qué tanta maldad? Porque Satanás está oprimiendo y oprimiendo a la creación para destruirla. Así es. No Bien. es Dios quien destruye. No, es Satanás. Bien, vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando de Satanás, vemos que era Lucifer, cambió, perdió su nombre, perdió su lugar, porque ser el querubín protector ahí en el cielo, Wow. vemos que era un músico que obviamente él dirigía la alabanza en el cielo, estaba tan cerca de Dios, ¿verdad? Y abandonó todo esto por el orgullo, que es también un reflejo de lo que pasa en nuestras vidas a veces también. Mucha gente por orgullo ha rechazado a Dios y sabes, yo creo que no es una buena decisión porque vemos un muy buen testimonio ahí en contra de lo que debemos explicando lo que no debemos hacer, ¿verdad? Entonces, más bien estar cerca, dejar las tinieblas y empezar a tener una vida real, porque Satanás es miserable ahorita. Perdió la luz, vive en tinieblas, confundido, amargado. Con un odio tremendo. Un odio tremendo, destructivo. ¿verdad? Y todos los que están con él, están en lo mismo, con un odio tremendo. Imagínate Odio, este temor, reino. temor. Los ejércitos de Satanás, porque Satanás tiene ejércitos, Sí. tiene rangos y tiene sus compañías que manda a una parte, a otra parte, en una posición, en otra, hay jerarquías, Sí. etcétera. Pero la obediencia de sus ejércitos no es porque aman a su príncipe de este mundo, No. lo hacen por temor. Sí. Entonces debe de ser tremendo ese ambiente de temor y de maldad que hay en todos los lugares de oscuridad. Sí. Sí. Tremendo. Sí. Entonces, ¿cuáles son los nombres de Satanás? ¿Cómo funciona su ejército, todo esto? Sus nombres, pues ya mencionamos algunos, ¿no? Adversario, enemigo, engañador, ¿verdad? Príncipe de este mundo, por ejemplo, el Dios de este siglo, lo encontramos así también en la Biblia. Y después, pues vemos también que él tiene su mundo espiritual organizado. Y, la Biblia menciona, Pablo los menciona ahí en Efesios 6, de los más pequeños a los más grandes, principados, potestades, gobernadores de este mundo, ¿verdad? Y de las tinieblas de este mundo, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En lo que a nosotros nos corresponde, los gobernadores de las tinieblas de este siglo son el rango más alto con el cual nosotros vamos a tratar.
Están aquí en la tierra, se mueven aquí. Bueno, no importa que tienen el rango más alto en la tierra entre los demonios, están debajo de nosotros, Así debajo es. de nuestros pies. Debajo de la autoridad Eso, de Jesucristo, exacto. que nos fue dada. Por eso la palabra dice, están debajo de tus pies. Pero no están debajo de los pies de todos. No, Están debajo de los pies de los hijos de Dios exactamente. que aceptaron la autoridad delegada por Cristo Jesús. Sí. Entonces, ¿qué hacen estos gobernadores? Van a tratar de gobernarnos, realmente de tratar de que no podemos vivir en la luz de la redención, engañarnos todo el tiempo, tratar de robarnos nuestra posición de hijo de Dios, ¿verdad? Y aquí hablábamos de Efesios, pues les quiero dar la cita porque es importante tener respaldo, ¿no? Es Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a manejarnos en contra de estos tres primeros niveles: principados, potestades, gobernadores. Es ahí donde nosotros vamos a tratar, es ahí donde nosotros vamos a realmente tomar autoridad. Y Dios y su ejército va a tratar de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, porque esa batalla está, como dice la palabra, en las regiones celestes. Eso quiere decir el segundo cielo. Y nosotros no tenemos acceso al segundo cielo. No, y hemos recibido autoridad en la tierra. Entonces ahí es una zona donde realmente no señoreamos. Por eso Dios está a cargo. Lo vemos en la vida de Daniel. Cuando Daniel estuvo orando por el pueblo judío, ahí en cautividad, en la tierra ayunaba, oraba, etcétera. Pero cuando Dios mandó ahí la petición de Daniel, arriba en el segundo cielo había una guerra. Por eso vino el ángel Gabriel diciendo, estamos ahí atorados con el príncipe de Persia, pero ya vino Miguel y nos está apoyando, y ahorita te vengo a dar la buena noticia que las cosas han salido bien. Y que esa victoria que fue peleada en el segundo cielo se va a manifestar en la tierra, Exacto. en el primer cielo. Ahí da fruto. Ahí es donde se manifiesta la victoria. Sí. Y a veces toma tiempo. Claro. Pero nosotros tenemos que permanecer porque esa victoria ya fue ganada, ya fue hecha. Eso. Entonces, obviamente, en el Antiguo Testamento, tal vez es un pequeño punto que podemos hacer en esta parte, el ayuno era importante en lo que es la guerra espiritual, ¿no? Daniel estaba ayunando para que las cosas salieran. Esther mandó ayuno también a todo Israel porque pues, estaba en guerra. El ayuno en esta época era muy importante para tener la victoria. Recuerdan que ellos no tenían victoria. Jesucristo no había ido a la cruz. No. Es muy diferente a nuestra época. Nosotros ayunamos para conectar espiritualmente con Dios y mantener la carne en sumisión. Es muy diferente. Ahorita no vas a ayunar para una guerra espiritual. Vas a tomar autoridad porque ya tienes el nombre de Jesús. Daniel no tenía el nombre de Jesús. Entonces tenía que hacer una obra. Ahorita es muy diferente. No hacemos una obra, tomamos autoridad, control y desatamos después nosotros. Realmente los ángeles, todo el ejército de Dios que está esperando, como dice la Biblia, son espíritus ministradores a favor de los hijos de Dios, los que heredarán la salvación. Entonces, hay una pequeña diferencia porque creo que todavía mucha gente una gran diferencia. Piensa que el ayuno sirve para guerra espiritual. Puede servir para tener revelación, que Dios te puede revelar qué está pasando y qué es lo que vas a tener que hacer. Y tú vas a tomar autoridad. En el ayuno, Dios te puede revelar, te puede dar una visión, te puede dar un sueño, te puede revelar lo que está pasando, pero también vas a estar atento a la voz del Espíritu Santo
que te va a decir la cita bíblica que tienes que usar para tomar autoridad en contra de la situación que se está Sí. presentando. Sí. No es una cosa como un amuleto. El ayuno no se usa como un amuleto. Si ayuno, tengo una victoria. No, eso sería una religiosidad, sería Ajá. un amuleto, Sí, claro. francamente, Sí. ¿no? Pero va mucho más allá. Sí, el ayuno es indispensable, pero el ayuno nos mueve a nosotros. Claro. No mueve a Dios No. y no mueve a los ángeles de Dios. De hecho, ¿por qué vas a mover a Dios a tu favor si ya lo es desde siempre? Ya fue. A partir de la obra de Cristo Jesús Sí. en adelante. Sí. Estamos hablando, ¿no? Sí, claro, y a favor de sus hijos, obviamente. Los demás también, pero espera, el favor de Dios para los incrédulos es que predestinó un camino de salvación que escogemos Así o no. es. Y como estábamos comentando en el programa pasado, que muchas veces Satanás engaña a las personas para no estar, para estar distraídos de lo que verdaderamente tienen que hacer. Sí. El ayuno también puede ser una distracción. Y quiero que quede muy claro, el ayuno es bíblico, se tiene que hacer. Sí. Pero lo que va a desatar las obras del enemigo es lo que tú vas a declarar conforme a la palabra con autoridad. Esa es nuestra espada, esta espada tremenda de la palabra de Dios. Y cuando la hablamos, esto es la autoridad. La espada, que es el verbo, que es Cristo, es la autoridad máxima Así en es. todo el universo. Así es. Y lo tenemos en nosotros, ¿verdad? Como dice Pablo, la tenemos cerca en el corazón y en la boca, ¿verdad? Es la palabra de fe que declaramos. Y eso es lo que nos ha salvado. Muy bien, pues hasta aquí llegamos para el día de hoy. La verdad es un gran tema, estamos bien bendecidos. Espero que ustedes también reciben esta gran bendición ahí de todo este estudio acerca de la verdadera guerra espiritual. Bueno, pues paramos aquí. El próximo programa vamos a hablar del hombre, espíritu, alma y cuerpo, tener un concepto claro de todo esto. Y recuerdan, mientras, siempre en victoria.